Hola, bienvenido un día más a FuberTut, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Fuber y hoy vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos en ePlan, que es uno de los mejores programas para el diseño eléctrico. Así que sin más, empezamos. Bueno, este tutorial y los posteriores que vamos a ir viendo están todos desarrollados en ePlan Educacional. Este ePlan Educacional es un programa que tenemos para descargarnos de forma gratuita dentro de la página web de ePlan. Para hacerlo hay que hacer una serie de pasos que puede llegar a ser un poco complicados, así que si puedo, a lo largo del tiempo intentaré dejaros otro tutorial en el que se explica paso a paso cómo hacer para descargarnos esta aplicación. Bien, una vez que nos la hemos descargado y la hemos instalado, tendremos aquí este icono. Podremos disfrutar de ella durante 2 años y posteriormente ya se nos caducará y tendríamos que comprar la versión profesional, que sería la ePlan P8. Bien, una vez que ya lo tenemos aquí, pincharíamos sobre este icono y se nos abriría una ventana como esta. Esta es la distribución que tiene un proyecto que todavía no se ha creado, es decir, solamente tenemos lo que sería la carcasa de nuestro ePlan. Bien, se compone de una serie de menús que tenemos aquí arriba, tendremos también una serie de paneles que ahora mismo tenemos desactivados y luego tenemos aquí 2 ventanas, una de ellas es la de las páginas donde se presenta nuestro árbol de proyecto y luego tendremos la de la previsualización gráfica. Aquí se verán todos nuestros esquemas. Y luego por último tenemos una tercera zona que es donde se podrá dibujar el esquema propiamente dicho. Bien. Antes de nada, os tengo que decir que todos estos paneles los tenemos distribuidos a nuestro gusto. Es decir, que yo puedo tener aquí un panel, como puede ser este, pero vosotros puede que lo tengáis en otra zona. De tal forma que si posteriormente yo os digo que tengo que seleccionar un icono, como podría ser este de aquí, puede ser que no esté exactamente en el mismo punto en vuestra ventana. Puede ser que vosotros lo tengáis en otro lado. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues si yo me voy desplazando por el panel, veréis que tengo el cursor, pero en un momento dado mi cursor se convierte en una X. Aquí la tenemos. Bien, pues eso significa que si yo ahora hago clic con el botón izquierdo y me desplazo hacia la derecha y hacia la izquierda, me permite mover estos paneles. Me permite subirlo, me permite bajarlo, me permite moverlo donde yo quiera. De tal forma que los paneles pueden estar cambiados de la disposición que yo tengo con respecto a la vuestra. También puede pasar que ni siquiera los veáis. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues porque puede estar oculto. Entonces, si quisiéramos verlos, tendríamos que venir aquí a una zona donde no esté ninguno de los paneles, pinchar con el botón izquierdo, o sea, con el botón derecho, y nos aparece esta ventana. En esta ventana nos aparecen marcados los que estamos viendo y desmarcados los que no estamos viendo. Si yo marco ahora pinchando en la izquierda del texto de buscar, automáticamente se me generará aquí otro panel que tendrá los iconos de buscar, y si yo pinchase en este de aquí que ya está seleccionado, automáticamente me quitaría todo el panel estándar. Una vez que ya he dejado todo a mi gusto, pincho fuera y ya se me cierra esa ventana. Bien, una vez que hemos hecho eso, lo que tendríamos que hacer es pasar a crear un proyecto propiamente dicho. Antes de eso, lo que tendríamos que decir es que ePlan es extremadamente flexible. ¿Y a qué se debe esa flexibilidad? Bueno, pues que está basado en varios elementos que le dan esa flexibilidad, como pueden ser las plantillas, las variables y las propiedades. Ahora, cuando abramos nuestro proyecto, empezaremos a ver qué es todo eso. Lo primero que hemos dicho es que tendríamos que crearnos un proyecto. Para eso tenemos que venir a esta esquina. Voy a hacer un zoom para que lo veáis mejor. Y aquí tenemos proyecto. Pincharíamos sobre él y una vez que se abre tendríamos que ir a nuevo. Vamos a pinchar sobre nuevo y aquí se nos abre la ventana de crear un nuevo proyecto. Tendríamos que darle un nombre y lo vamos a dejar como nuevo proyecto, pero podríamos poner lo que quisiéramos. Por ejemplo, nuevo proyecto 1. Como podéis ver, también admite los espacios. Bien. Y aquí ya empezamos a ver lo que estábamos hablando. Esto de aquí, que empieza con el signo de dólar, significa que es una variable interna del programa ePlan. ¿Y qué nos está diciendo esta variable? Bueno, pues nos está haciendo referencia, es como si fuese un puntero a la carpeta proyectos de nuestro proyecto ePlan, del que vamos a crear. Bien, ¿y por qué no le pone una cadena de caracteres normales y corrientes como estamos acostumbrados a ver? Bueno, pues porque normalmente ePlan trabaja con distintos lenguajes. Puede estar trabajando en inglés y entonces la carpeta se llamaría project, o puede estar trabajando en castellano y nuestra carpeta se llamaría proyectos. De tal forma que si nosotros vamos a los 3 puntitos de aquí, veremos un árbol en el que aparecerá la carpeta project o proyectos y luego otra carpeta que hace referencia a nuestro usuario. Aquí tendremos la carpeta project usuarios. Todo esto, la carpeta proyectos usuarios, está guardada en una variable interna que en este caso se llama mdProject.
y viene precedida por un signo de dólar. Cada vez que veáis un signo de dólar y algo entre paréntesis, está haciendo referencia a una variable del programa ePlan. Muy bien. Posteriormente tenemos otras cosas que son las plantillas. En este caso está haciendo referencia a una plantilla del proyecto y en este caso quiere cargar una plantilla que está siguiendo las normas IEC. Bien, si nos damos a estos tres puntitos de aquí, nos está llevando al árbol donde tiene guardada automáticamente todas las plantillas de proyectos. Si extendemos el combo box, este de aquí, veremos que está dentro de plantillas. Obviamente, si estuviéramos trabajando en inglés, no se llamaría plantillas, se llamaría templates. Muy bien, nuevamente existirá por ahí otra variable que se llamará templates, md templates, y que estará guardando esta dirección de aquí. En este caso no lo usa porque directamente está cargando la plantilla que estamos seleccionando. En este caso hemos seleccionado la IEC plantilla 003. ¿Por qué? Porque en nuestro caso estamos en Europa y seguimos la norma IEC, pero si siguiéramos otras normas como puede ser la NFPA o como puede ser la GB, siguiendo la de cada uno de los países como puede ser la alemana, la británica, la china, etcétera, pues podríamos seleccionar una de estas plantillas y darle a abrir. Aparte de eso, nosotros cuando estamos seleccionando una plantilla que tiene la extensión EPT, lo que estamos diciéndole a ePlan es que queremos seleccionar la plantilla más básica disponible, es decir, la que nos va a crear un proyecto con todas sus variables, pero no nos va a crear ninguna estructura de árbol. Eso, si quisiéramos algo así, un poquito más complejo, podríamos venir aquí, voy a hacer un zoom para que se vea mejor, y donde pone tipo, podríamos desplegar el combo box y seleccionar el ZW9. Si pinchamos aquí, automáticamente han cambiado las plantillas que tenemos por defecto. Son otras plantillas que tienen todas esta extensión ZW9. Nuevamente tenemos las que siguen las normativas IEC y las que siguen las de otros países. Bien, ¿qué diferencia tiene la ZW9 y la EPT que estábamos viendo antes? Bueno, pues que esta de aquí ya tiene cosas un poquito más complejas, como podría ser la estructura de árbol. Voy a hacer zoom hacia atrás para verlo un poco mejor. Y bien, como os podéis imaginar, como ya es algo más complejo, esto lo que está haciendo es ocupar un poco más en nuestro proyecto. Por ahora no lo voy a necesitar, así que me voy a volver otra vez a la extensión que teníamos antes, que era la EPT, y voy a volver a seleccionar la que teníamos antes, la IEC plantilla número 3. Una vez que ya la tengo seleccionada, le digo abrir. Y bien, ya hemos rellenado dos de las partes que necesitábamos, es decir, nuestro nombre, seleccionar el lugar de almacenamiento, que lo vamos a dejar casi siempre por defecto, y seleccionar nuestra plantilla, que normalmente si estamos trabajando en Europa se va a quedar así tal y como está. Entonces ya le daríamos a aceptar. Y con esto lo que hará es importar nuestra plantilla y empezar a crear un proyecto nuevo que se llama Nuevo Proyecto 1 ELK. Con esto lo que crea es una especie de carcasa donde se guardará todo lo necesario para tener nuestro proyecto, pero solo las propiedades y las variables que necesita el proyecto. Como veremos, no tiene ningún tipo de estructura. Como habíamos dicho, si quisiéramos una estructura necesitaríamos una plantilla como podría ser la ZW9. Una vez que ha terminado de crear nuestro proyecto, vemos que tenemos aquí lo que son las propiedades del proyecto. Y esto es otra de las cosas que habíamos dicho que le daban la flexibilidad a nuestro programa. ¿Por qué? Pues bueno, porque como podéis ver aquí tenemos un número que hace referencia a la propiedad en concreto. Y como estáis viendo tenemos aquí ya las 10.000 y pico. Es decir, tenemos una barbaridad de propiedades que se le pueden dar a nuestro proyecto y que en función de ellas irán cambiando la estructura de nuestro propio proyecto o algunos datos internos de ella. Bien, como podéis ver aquí tendremos seleccionado unos cuantos. Si nos movemos por aquí, pues podemos ver que tenemos desde comisión, nombre de empresa, etcétera. Si nosotros queremos cambiar alguno de ellos, como podría ser el nombre de empresa, no quiero que sea ePlan, sino que sea Hubertud, solo tengo que pinchar aquí y escribir. Voy a seleccionarlo todo y voy a poner aquí, por ejemplo, Hubertud. Bien, una vez que he terminado, le doy al intro y automáticamente ya se me guarda. Con esto yo puedo ir modificando las propiedades que posteriormente van a quedar almacenadas en nuestro proyecto y que se pueden presentar en distintas zonas, como puede ser el cajetín. Bien, aparte de eso, hay ciertas propiedades que a lo mejor nos interesa cambiar y que por defecto no aparecen aquí. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, último responsable de código. Bueno, pues si esto no queremos que aparezca, nosotros podemos pinchar sobre él, venir aquí a la X
y una vez que pinchemos sobre ella haremos que desaparezca. Veamos aquí cómo ha desaparecido. Bien, y si ahora quisiéramos añadir otra cualquiera, solo tendríamos que ir a este botón de aquí, al que pone nuevo, pinchamos sobre él, se nos aparece una lista con todos los elementos que podemos seleccionar de nuestras propiedades y podríamos escribir aquí la propiedad que estamos buscando. Podría ser cualquiera de ellas. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí nombre, automáticamente me seleccionará todas las propiedades que tengan la palabra nombre en el nombre de la propiedad. Vamos a ponerlo. Bien, y ya vemos que nos ha hecho un filtrado con todas las propiedades que tienen la palabra nombre. Si yo, por ejemplo, quiero añadir la que pone autor nombre test, pincharía aquí 2 veces y automáticamente me la ha insertado aquí. Ahora ya estaría disponible para editarla y escribir exactamente lo que quisiéramos aquí dentro. Aparte tenemos una serie de tabs que podremos seleccionar y que hablan un poquito de las estadísticas, las estructuras y el estado. Posteriormente se puede modificar cada una de ellas, así que ahora mismo no vamos a empezar a hablar sobre esto. Ya profundizaremos en otro momento. Muy bien, vamos a darle a aceptar y con esto ya se ha creado nuestro proyecto. Si nos fijamos, aquí tenemos ya en nuestra página, en nuestra ventana páginas, tenemos aquí un proyecto. Y si le damos a la X cuando termine de cargar, veremos que no se extiende. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de estructura. Esa estructura se la tendremos que dar nosotros al empezar a añadir hojas. Si os fijáis, no tenemos en ninguno de estos elementos de los paneles, los tenemos todos en gris, lo que significa que sigue estando deseleccionado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna hoja en la que empezar a añadir todos estos elementos de aquí. Entonces, para empezar a añadir hojas, lo primero que tendremos que hacer es seleccionar nuestro proyecto y con botón derecho podría darle a nuevo. Y otra opción sería venir aquí a página, nueva. Bien, una vez que hemos hecho eso, nos va a intentar insertar una nueva página. Nuevamente le tendremos que dar un nombre. Lo vamos a dejar por ahora como página 1, pero cuando vamos a añadirlo, podemos darle también una estructura. Entonces, si quisiéramos añadirle una estructura que hasta ahora no tiene, pues tendríamos que venir aquí a los 3 puntitos. Pinchamos en los 3 puntos y ahora sí nos está hablando de cómo va a ser la estructura de nuestro proyecto. Bien, supongamos que queremos darle una instalación y queremos que esa instalación se llame, por ejemplo, ET. Pues pongo aquí ET. Y luego voy a hablar de un lugar de montaje. Pues el lugar de montaje quiero que sea un armario que se va a llamar AA. Bueno, pues ya tendríamos la instalación ET y el armario AA. Si quisiera, le podría dar también un tipo de documento y escribir aquí, por ejemplo, docs. Por ahora lo voy a dejar así, tal y como está. El nombre de página lo voy a dejar como 1 y le digo que aceptar. Bien, y si os fijáis, antes se llamaba /1 y ahora nos está diciendo que está en igual ET más AA /1. Lo que nos está diciendo es que va a añadir una hoja, que va a ser la hoja número 1, y que le hemos añadido ya una estructura que posteriormente aparecerán aquí. Bien, a esta hoja también se le puede añadir una descripción. Podríamos decir, por ejemplo, que es la alimentación. Bien, una vez que ya lo hemos seleccionado, estaríamos en disposición de aceptar. Pero antes de eso vamos a explicar un poquito qué es esto de aquí. Bueno, pues esto de aquí nos dice que tenemos un formulario que también será una plantilla. Nuevamente volvemos a tener un montón de plantillas disponibles para crear nuestros formularios. Si no tenemos nada, como ahora mismo, significa que va a coger la plantilla que tenga por defecto nuestro proyecto. Posteriormente veremos cómo buscar esa plantilla y veremos si la queremos cambiar. En el supuesto de que ya supiéramos cuál es la plantilla y no la queramos, podríamos pinchar aquí y aquí nos aparece un combo box. Si seleccionamos hacia abajo, nos dice que podemos examinar, le damos a examinar y automáticamente nos abre una ventana para seleccionar un formulario. Una vez que ya ha terminado, se nos abren los formularios que tendríamos disponibles y todos ellos tendrán la extensión F28. Significa que todos los que terminen en F28 van a ser extensiones de formulario. Bien, por ahora no voy a seleccionar ninguno de ellos porque la que tiene por defecto me vale. Entonces le voy a decir que cancelar, lo dejo así tal y como está y podría hacer exactamente lo mismo con el cajetín. El cajetín, igualmente que el formulario, tiene una plantilla que podremos seleccionar de un combo box dándole aquí, que ya en este caso nos deja 2 predeterminadas, pero si no podríamos darle otra vez en examinar, ir otra vez a la hoja de formularios y en este caso irá a la zona de cajetines en vez de a la de formularios. Y allí seleccionaríamos nuestra plantilla. Bien, luego la escala normalmente la vamos a dejar en 1:1 y la retícula también es conveniente dejarla en 4 milímetros porque de esta forma todos los símbolos que creemos o que importemos van a encajar exactamente en los puntos de nuestra retícula. Bien, una vez que hemos hecho esto le damos a aceptar
y automáticamente ya se nos ha creado aquí en nuestro proyecto todo el árbol con la hoja alimentación que habíamos creado. Vemos la previsualización de nuestra hoja que viene aquí representada. Bien, con esto ya podríamos empezar a dibujar nuestros esquemas. Lo primero que se suele hacer en un esquema es empezar con la acometida. Para eso tendríamos que venir a estos iconos de aquí. Si os fijáis, este de aquí, que pone punto de conexión de potencial, es el que normalmente se suele utilizar para la acometida de nuestros esquemas. Empezaríamos dibujando, por ejemplo, pinchando en este elemento de aquí, y una vez que lo has pinchado, se viene con nuestro cursor. Voy a hacerle un zoom con la ruedita para acercarme más y podemos ver cómo tiene el pin hacia arriba. Bien, si yo ahora quiero mover el pin hacia la derecha, tendríamos que ir dándole con el tabulador y vemos cómo va rotando en el sentido contrario de las agujas del reloj. Bien, una vez que lo hemos dejado mirando hacia la derecha, que es como lo quiero dejar, pincho sobre él y se me abre la ventana de propiedades de este elemento. Bien, y como podemos ver, tenemos aquí las propiedades del elemento, que en este caso era el punto de conexión de potencial. En este caso vamos a suponer que le quiero llamar L1. Bien, aparte podríamos ponerle más cosas, podríamos designarle algún tipo de conexión, el diámetro, el color, etcétera. Podríamos decirle que por ejemplo es de 380 o 220, lo que quisiéramos. Por ahora el momento lo vamos a dejar así y ya iremos poco a poco viendo qué es la visualización, los datos de símbolo, los gráficos de conexión, etcétera. Por ahora lo dejamos así, le decimos que aceptar y automáticamente ya nos ha puesto aquí el L1. Si os fijáis, todavía tengo seleccionado el elemento y normalmente se deja la retícula un hueco libre y ponemos otro más abajo de tal forma que los símbolos que insertemos van a corresponder con estos puntos de aquí. Entonces yo ahora volvería a pinchar aquí. Automáticamente se me abre otra vez la misma ventana. En este caso le voy a poner un L2, en este caso voy a ir un poquito más rápido y voy a ponerle un L3 ahora. L3, vale, aceptar. Bien, una vez que ya he terminado, que no quiero poner más, le doy al escape y con eso ya el cursor queda libre. Ahora podremos seleccionar otro elemento. Bien, supongamos que esta es nuestra acometida y que viene del exterior. Si yo quiero simbolizarlo de alguna manera, podría meterle ahora una caja, como podría ser este rectángulo, pinchando aquí, y podría ponerle el rectángulo tal que así. Bien, y con esto ya tendría una especie de indicativo diciendo que esto viene del exterior. Si aparte quisiera ponerle algo más, como podría ser un texto, podría venir aquí y podría ponerle cualquier tipo de texto. Puedo decir, por ejemplo, armario A1. Le digo que aceptar y lo pondría en cualquier lado, por ejemplo aquí, escape. De esta forma nosotros podríamos representar que nuestra acometida viene desde el armario A1. Vale. Lo siguiente sería añadirle los hilos que conectan nuestra alimentación. Pero en ePlan no se conectan los hilos. Lo que hacen los hilos es unirse entre puntos que vayamos conectando, es decir, distintos símbolos que vayamos poniendo. Supongamos que la alimentación no termina aquí, sino que desde aquí va a pasar a otra hoja. Entonces lo que se suele hacer es utilizar este elemento de aquí, que es el punto de interrupción. Lo tenemos aquí y también lo tendremos en insertar, símbolos de conexión, punto de interrupción. Aquí lo tendríamos. Pinchamos sobre él y ahora os quiero enseñar otra cosa. Si yo me voy subiendo hacia arriba, en cuanto encuentre el terminal del L3, automáticamente me pondrá una línea. ¿Veis? Porque supone que quiere conectarlo a L3. Si sigo para arriba, me lo quita. Lo mismo hará con L1 y con L2. Bien, vamos a suponer que ahora voy a pinchar en L1. Pero voy a pinchar y voy a mantener el botón izquierdo pulsado. Y ahora me muevo hacia abajo. Pincho y arrastro hacia abajo. Bien, pues como veis, automáticamente me ha puesto 3. En cuanto yo suelte, ya me pone los 3 elementos y me deja seguir dibujando otro punto de interrupción en otro punto. Como ahora mismo no lo quiero utilizar más, le voy a dar al escape y vuelvo a tener otra vez el cursor disponible. Bien, si os fijáis, ha hecho algo diferente a esto. Aquí, cada vez que lo íbamos poniendo, automáticamente me abría la ventana de propiedades y podía darle los valores que yo necesitase. En este caso, como he puesto 3, no puedo poner las propiedades de los 3 a la vez, así que lo tendré que hacer de forma individual, uno por uno. Entonces yo tendría que venir aquí, pinchar 2 veces y poner aquí, por ejemplo, L1, L2 y en el L3 voy a poner una cosa más.
L3. Bien, como hemos dicho, hay otras cosas, otras etiquetas que no hemos visto hasta ahora, como era la visualización o como eran los datos de los símbolos. Bien, si os fijáis, nosotros cuando hemos escrito L1, L2, L3, lo que hace es nos lo está poniendo aquí, en este lado de aquí, a la izquierda. Eso hace referencia al tipo de variante que estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando la variante A, que lo que hace es representarnos el texto a ese lado. Pero tendremos otro tipo de variantes, como pueden ser esta, puede ser esta, etcétera, que lo que nos está haciendo es no solo nos cambia el sentido de la flecha, sino que también nos puede cambiar en qué lado se va a representar el texto que estamos escribiendo. Por ahora lo vamos a dejar como variante A. Y luego en visualización, como estamos viendo, se está representando lo que llama el IME. ¿Qué es el IME? Bueno, pues el valor que hemos dado hace un momento, este de aquí, el IME visible, lo que sería la parte más importante o más característica de este elemento, de este símbolo. Aparte de eso, está representando un carácter separador, que es este de aquí, y posteriormente vendrá una referencia cruzada. Ahora mismo, como no está yendo a ningún sitio, no pone nada, pero posteriormente lo hará de forma automática si en otra hoja nosotros ponemos otro icono como este, que también se llame L1. Nos dirá que, imagínate, va de la hoja 1 a la hoja 2, y en la hoja 2 nos pondría que viene de la hoja 2 a la hoja 1. Eso lo hará de forma automática. Por eso ahora mismo, como no hay nada, pues no nos pone nada. Bien, eso lo iremos viendo posteriormente según vayamos añadiendo nuevas hojas. Por ahora lo vamos a dejar así y vamos a darle a aceptar. Bien, pues con esto nosotros ya tendríamos preparado para empezar a insertar nuevos elementos. Imaginaros que en vez de querer mandar esta alimentación a otra hoja, terminase aquí. Pues entonces podríamos haber eliminado estos elementos de aquí con el sub. Y podríamos haber dicho que queríamos poner aquí, por ejemplo, un motor. Pues para eso tendríamos que seleccionar un elemento como puede ser el codo. Vendríamos aquí, podríamos poner aquí un codo, movernos 2 hacia abajo, poner otro codo, movernos otra vez 2 hacia abajo y ahí lo tendríamos. De esta forma estaríamos diciendo que las líneas tienen que seguir esta línea hacia abajo. Muy bien, bueno. Y con esto ya hemos visto un poquito cómo crear un proyecto con su estructura, explicar un poquito cómo son las variables, las plantillas, hemos visto cómo añadir una serie de elementos y posteriormente en siguientes tutoriales vamos a empezar a hablar cómo insertar elementos, que tenemos distintas formas de hacerlo. Muy bien, así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.